Concepto del hombre nuevo, que ha sido una de las teorías del comandante Ernesto Che Guevara, está básicamente fundamentado más que bajo tres conceptos fundamentales: el tema de la doctrina militar, la doctrina política ideológica y el tema del compromiso con la revolución. Entonces, ¿qué hace? Dice, es más profundo que simplemente el tema de ganar una revolución. Es la transformación de la persona. Es por eso que yo les decía, o sea, cuando salieron los conceptos de izquierda-derecha que vienen desde ya la época de la Revolución Francesa, eh, no es izquierdista aquel que, que, los, que los medios de comunicación o la embajada americana y diciendo, no, ese es izquierdista, ese es socialista, porque estás reclamando que todos debemos ser iguales, que todos deben tener eh, eh, educación gratis, todos deben tener salud gratuita, ¿no? Ellos quieren una Cuba o quieren una Venezuela, ¿no? Eso es lo que repetíamos hace mucho tiempo, como loros, muchos bolivianos decían, yo no quiero una Cuba para Bolivia, yo no quiero una Venezuela para Bolivia, ¿no? Y sin conocer ni Cuba ni Venezuela y menos Estados Unidos. Entonces, el concepto del hombre nuevo, ¿qué es? La transformación de la persona con compromiso social y nacional. O sea, eso es lo que había que hacer. No es, no es utópico, pero sí es complejo, porque necesitas tener muchos temas fundamentales en tu formación política e ideológica. Tiene que estar sobre todo el tema de un compromiso con tu patria y entender que, por ejemplo, la salud es para todos, la educación es para todos. Cuando algunos dicen, yo no quiero una Cuba para Bolivia, pues no la conocen Cuba, nunca han estado en Cuba. Allá te dan un, una aspirina para tu dolor de cabeza o una cirugía de corazón abierto, porque eso lo cubre el Estado, ¿no? Y no es como dicen, no, todos allá viven pobres. Todos. Hay gente que tiene poco más que otros porque le gusta trabajar más. Hay gente que tiene algunas cosas, tiene una casa, otros viven en departamento, como en todo el mundo, como todos. Lo que sí hay las cosas fundamentales del compromiso por su patria y el compromiso con su comunidad y su sociedad hacen el tema del hombre nuevo. Eso es lo que nos está faltando acá en nuestro país, ¿no? O sea, eh, no conocemos, pero opinamos. Queremos estar como en Estados Unidos, pero no trabajar como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos trabajan hasta 5, 4 trabajos al día y pagan el impuesto. Aquí no, o sea, quieren tener un trabajo al día, ganar como Estados Unidos y no pagar ningún impuesto. Y tampoco conocen Estados Unidos, ¿no? Y en este tiempo de pandemia, por ejemplo, habría que ver hasta las estadísticas, porque ese es un tema de compromiso y de lucha del hombre nuevo. La disciplina, el compromiso, la solidaridad, el trabajo socialista en Cuba ha hecho que no tengan más allá de 100 muertos y no pasen más allá de los 1000 enfermos de COVID, ¿no? Un país que supuestamente para otros está mal, pero en el tema de salud se blindaron y, y una potencia como Estados Unidos es la que tiene la más grande cantidad de fallecidos y enfermos, ¿no? Y después, o sea, van cambiando los temas en función de la coyuntura y de sus necesidades. Ya no se acuerdan de ese tema. Ahorita parecemos que estamos en Venezuela porque hay cola para todo. Pero el hombre nuevo es eso. Yo creo que, y para transformar eso se necesita varias cosas.
desde la disciplina política hasta pensar, o sea, hasta pensar en una forma de vida, es lo que siempre lo estoy repitiendo, o sea, no, si eres rico no quiere decir que no puedes ser un hombre de izquierda, ese es un hombre nuevo, eres rico, eres de familia económica estable, pero siempre estás en el tema de del trabajo con tu sociedad, al servicio de tu pueblo, al servicio de tu ciudadanía, de tu barrio, de tu organización. Eso hace el tema del compromiso social. O como hay otros que no tienen mucho dinero, o sea, no tienen nada de dinero, pero creen que son los grandes empresarios, ¿no? O sea, quieren convertirse en lo que no son para ser aceptados por una clase social que no les pertenece. Y por eso lo decimos, o sea, hay mucha gente que tiene mucha plata, pero por su formación de vida, por su formación de ser, es de izquierda. Y hay gente que no tiene un peso, pero se considera ser lo más facho posible en este país. Así es, mi estimado Ariel. A ver, se ha escrito mucho, más de Yancahuazú que de Teoponte. Mm, hay muchas, hay muchas, hay mucha teoría, hay mucho tema escrito, ¿no? O sea, eh, desde la recopilación del diario del Che en diferentes versiones, el libro de Regis de Brac, que es muy interesante, debería leerlo, eh, pero también está la otra composición que lo escribe la parte del ejército boliviano, ¿no? O sea, que es de Gary Prado Salomón, donde dice la guerrilla inmolada, ¿no? Cada quien mostrando y tratando de enfocar sus aciertos y sus desaciertos. Mm, eh, eh, ha habido muchas cosas de por medio que si podríamos empezar a hacer hablar a un libro con el otro libro en un debate histórico, podríamos ir viendo desde que el ejército boliviano tenía informes de que Bolivia era el punto estratégico para el tema del foquismo y la difusión de un nuevo sistema de gobierno socialista en Latinoamérica. Ese fue el concepto que vendió la embajada americana. Pero también, o sea, tenemos en algunos otros libros va comentando que fu- fue descubierta muy apresuradamente el tema de la guerrilla en Bolivia por algunas casualidades, ¿no? Porque estaba en una etapa de preparación de la guerrilla en Camiri y porque supuestamente el alcalde de esa región creía que no creía que eran guerrilleros, sino creía que eran narcotraficantes. Empezó a, a hacer algunas series de cuestionamientos a los compañeros guerrilleros, porque había mucho movimiento de personas en la noche. Entonces, las casualidades con las causalidades se mezclaron y fueron generando el tema de la precipitación de este tema, ¿no? Y bueno, o sea, entre, para como se dice en el tema de la doctrina guerrillera, que para las acciones de preparación tiene que haber cosas fundamentales, tiene que estar las objetivas y las subjetivas bien planteadas para generar un proceso guerrillero. El tema objetivo se estaba preparando con el tema de la campaña, de los grupos urbanos que hacían todo el trabajo,
del enlace que se estaba realizando y los compañeros que estaban reclutando y siendo preparados. Pero no se podría decir si ha habido errores o aciertos, porque ha sido una, una serie de eventos donde se iba viendo, pues primero que eh, el comandante Ernesto Che Guevara era uno de los hombres más conocidos, íconos a nivel mundial, que en plena etapa de la Guerra Fría y de las luchas entre el socialismo y los gobiernos neoliberales, estaban queriendo ver quién tenía más posicionamiento ideológico en el planeta. Y pues era muy importante que se vaya viendo el tema de que no haya en Latinoamérica gobiernos eh, de progresistas o de tendencia de izquierda, porque eso les iba a generar gran- complicados problemas. O sea, no, no a que Estados Unidos está pasando, o sea, no eran unos buenos días para todo lo de la embajada americana y justamente en Bolivia. Desde que empezó los conflictos en Bolivia con Barrientos a la cabeza, eh, entonces se tenía varios cuestionamientos internos. eh, Posteriormente ya a que murió eh, y los intentos guerrilleros y lo asesinaron al comandante, entre los mismos militares y la gente de confianza, entre ellos no había, del gobierno de ese entonces, no había mucho, no era un gobierno muy compacto. Es así que se filtra de ahí el tema del mismo diario del Che, cuando intentaba el gobierno boliviano venderlo en un monto más aproximadamente de $100,000, el tema del diario del Che, las pertenencias, que ese dinero iba a ir a las Fuerzas Armadas, y aparece publicado por varias editoriales a nivel mundial en diferentes idiomas el diario. Ese diario que fue filtrado de, eh, del Ministerio de Gobierno. Y así sucesivamente se fueron generando una serie de hechos que hace que el embajador de Bolivia en ese entonces tuvo que abandonar, tuvieron que cambiar a otro embajador, un embajador que lo trajeron de apellido latinoamericano, era un Castro, ¿no? Y era homónimo del hermano de Fidel, se llama Raúl Castro. Y, tratando de pacificar un país que se había convulsionado después de la muerte. Antes de la muerte del comandante, no, creo que no hubo mucha repercusión social en plena guerrilla, no, pues fue uno de los temas que tal vez falló um, con mucha fuerza en el tema del diálogo con el Partido Comunista de Bolivia. Pero posterior a eso se generó varios eventos donde hubo manifestaciones, marchas, hubo represiones, hubo huelgas de hambre al interior de las universidades. Eh, Hay una peña muy tradicional, Peña Naira, allá en la ciudad de La Paz, donde justamente era uno de los principales cantantes de ese entonces en esa peña era Benjo Cruz, quien eh, justamente empezó una de esas peñas a cantar una serie de canciones protestas expresando lo que el pueblo boliviano sentía con la muerte del comandante, y la gente aplaudió y justo coincidió
con la presencia del embajador de Estados Unidos en Bolivia, Raúl Castro, y él cuando empezó y dijo voy a saludar a, a un gran hombre, él pensó que el embajador iba a ser el saludado y él dijo, no, voy a saludar al que está en la isla, al que está en Cuba, a Castro, al líder de los socialistas, al líder de los pueblos latinoamericanos, y salió abuchado el embajador de Bolivia, de Estados Unidos en Bolivia. Y es así que toda esa etapa, que hay un camino histórico desde Ñancahuazú hasta Teoponte, donde ocurren una serie de hechos, desde cómo se le ha ido rescatando a Inti Peredo, ¿no? O sea, cómo ocurre el tema del fallecimiento de Inti, eh, cuando ya Chato Peredo empieza a tomar las riendas del Ejército de Liberación Nacional, y ahí van todo este grupo de jóvenes bolivianos a, a reforzar las filas, ¿no? Que, que más allá de una preparación militar estaban llenos de una convicción de cambio de vida, ¿no? O sea, el compañero Adolfo Quiroga Bonadona, que fue el presidente de la Confederación, un tarijeño, eh, egresado a la Facultad de Derecho de la Juan Misael Saracho, de padre militar y de familia acomodada, pero socialista de convicción. Ahí es donde hablamos del tema del hombre nuevo, ¿no? Dirán, pero ¿qué? Este era un trosco, un socialista. No, era un compañero que tenía una forma de vida en función de buscar una mejor forma de vida para todos, ¿no? Su padre fue combatiente en la guerra del Chaco, y los dos hermanos que fallecieron en la guerrilla eh, fueron unos pocos de los cadáveres que en ese entonces, hace 50 años, fueron entregados a sus familiares, porque fueron matados, fueron asesinados. No ha sido un intercambio de bala. Le hicieron un cordón, al que agarraban lo mataban, al que agarraban lo mataban. Había instrucción de matarlos. Algunos murieron en la misión. Tuvo que ir Pablo Ramos como rector de la UNSA, con un grupo de compañeros, estaba Nil Heredia, a rescatar a los compañeros de ese entonces que estaban allí presos. El, eh, de la Confederación Universitaria Boliviana de ese entonces, que el único que sobrevivió de todo el comité ejecutivo uh, fue el vicepresidente, el primer vicepresidente, que fue Leodoro Alvarado Rivas, el único que sobrevivió, y después que fue exiliado a Chile, y pues el compañero murió en Palacio de Gobierno en Chile defendiendo a Salvador Allende contra el golpe de la dictadura de Pinochet. Pero toda esta etapa, o sea, ¿cuál puede ser el error? Eh, la- los compañeros eh, fueron viendo que era una necesidad demostrar que la guerrilla seguía presente. Puede ser que por- porque el servicio de inteligencia verificó que se estaba queriendo hacer la incursión en, en Teoponte, no ingresó el embajador de Estados Unidos en Bolivia a las minas, y no lo tuvieron, y no lo pudieron, no se pudo consumar el proyecto de los compañeros de Teoponte. Pero, pero fue todo un proceso de que la CIA en Bolivia ha actuado casi desde el 68, 67,
ha tenido bases militares, sus bases de la CIA bien planteadas en el Alto de la Paz, desde donde hacían un monitoreo a todos los dirigentes estudiantiles, universitarios, de la expresión secundaria, mineros. Justamente hay un libro que yo les recomiendo a todos los compañeros que quieren estudiar o leer un poco del tema de, de la, sobre los temas históricos de la guerrilla, desde Yancahuazú hasta Teo Ponte. eh, Deberían leer el libro que dice eh, La silla detrás del Che. Es un libro eh, bastante detallado, con mucho conocimiento del tema boliviano. Es un libro escrito por una cubana. eh, es Adi Kapul. Tiene muy buena recopilación histórica de todos los actores, de todos los sectores que han ido participando durante todo este proceso histórico. Entonces, ahí puede uno ir analizando y comparando con los otros libros que hay uno que dice del Churro a Teoponte, que también es bastante interesante, que se va a ir viendo. O sea, por eso cuando alguien me dice, ¿cuál crees que fue el error? Eh, no se puede generar un error, decir, el error fue que venir a Bolivia, es mentira. Mm, los sectores mineros, los sectores eh, mineros eran los que estaban en una etapa fuerte de preparación ideológica, siempre han sido. La dirigencia minera ha tenido una fuerte preparación marxista, leninista, y, y no era que digan que el Che debía ir primero a las minas y desde ahí ir a hacer el ataque, ¿no? O sea, lo que pasa es que él estaba en un momento de preparación de, del ejército guerrillero. No dijo yo ya llegué, armo mi campamento y voy a la guerra. No, o sea, tenía que prepararse, solo que fue descubierta el proceso guerrillero muy anticipadamente, entre causalidades y casualidades, ¿no? O sea, como decía, pensaron que era un tema de que en esa hacienda se estaba haciendo cocaína y tuvo que moverse desde Camiri hasta Valle Grande el grupo guerrillero. En todo ese proceso, que si hacemos una retrospectiva en el transcurso del tiempo, si calculamos desde un extremo, que estamos hablando del Chaco boliviano, al Valle Oriental, ¿no? O sea, estamos hablando de camino a Tarija, a camino a Cochabamba. Todo ese espacio, ese espectro, ha sido recorrido por la guerrilla. En ese contexto es que ya intervino la CIA, prepararon al grupo de los Rangers por los enfrentamientos que se tuvo de combate y fueron cayendo los soldados. Entonces no tenía una preparación militar estable. Entonces va generando el tema de todo ese grupo de boinas verdes que adoctrinados por el gobierno norteamericano puedan hacer un efecto de guerra de guerrillas y con un sistema de espionaje bastante grande que estaba haciendo a la par a toda la resistencia de la guerrilla urbana que tenía el Che, porque había sectores de jóvenes compañeros de diferentes fracciones políticas que empezaron a ser los que hacían el enlace entre el grupo guerrillero y las ciudades, ¿no? Había gente en Santa Cruz, gente en Cochabamba, gente en La Paz, encargados de ver el tema de la logística que se iba a necesitar para todo este proceso guerrillero. Y bueno, cuando ya los descubrieron en todo el proceso
de, de, de la campaña que se iba viviendo, ¿no? Y fueron momentos bastante fuertes para el país porque Bolivia estuvo en la mira de toda la comunidad internacional. Y peor, como cuando Zahedebra es capturado por el ejército. Él era un escritor de una familia muy acomodada en Francia, o sea, bien, bastante reconocida, y un escritor bastante polémico, que él vino a hacer una entrevista a, a el líder de la revolución cubana, uno de los líderes de la revolución cubana en Bolivia. Entonces, todo ese proceso histórico que se va generando, también va generando una madurez política en los sectores. Lo que al principio de la guerrilla del Che no se vio con muchas cosas, entonces ya después del asesinato empieza a generar un proceso de rebelión y rebeldía al interior del país. Por eso que comenzaron las marchas, comenzaron los escándalos que se dieron al interior del gobierno con el tema del negociado que se hizo, que querían hacer, con el tema del diario del Che, eh, la pugna que existía entre el presidente y el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Y el ministro de gobierno que tuvo que escapar de Bolivia para cuidar su vida en función de que el mismo gobierno estaba queriendo atentar contra ellos. Fueron declaraciones de ese entonces del mismo ministro de gobierno. Y todo ese proceso, acompañado de muchos otros eventos de asambleas en el interior de las minas y todo ese proceso de, de, de subver, subversivo contra el orden militar que se estaba imponiendo en Bolivia, fue que ese grupo de casi 69 compañeros toma la decisión en 1970, un 18 de julio, eh, ir a Teoponte para tomar las armas y tratar de concluir el trabajo que no se había concluido con el Che. Entonces, no se puede decir que ha habido errores. Se puede decir que ha habido una serie de eventos que frustraron tal vez la decisión que generaron. Pero errores eh, no se puede ir viendo en función de que eran pues jóvenes que decidieron ofrendar su vida por sus principios y por su país contra un ejército preparado, dispuesto a matar, en un orden de gobierno de ese momento donde andaba la pugna entre, entre ellos de determinar quién iba a salir en la foto acabando con la guerrilla en Latinoamérica y los proyectos del Ejército de Liberación Nacional. Eso es lo que yo podría decir con mi percepción y con lo poco que he ido leyendo sobre el tema de lo poco o lo mucho que he leído sobre el tema de la guerrilla desde Ñancahuazú hasta Teoponte. Genial, Max. Che, súper interesante algunas cosas. Mira, por ejemplo, el tema de la Peña Naira, que ni idea. El Pablo Ramos que hablas es el que era el presidente del Banco Central hace, Sí, sí, sí. sí. El Pablo Ramos era sector de la UNSA y la compañera Anila Heredia, que era la ministra de Salud y después miembro de la Ah, Comisión ya. de la Verdad, fueron compañeros activos del tema del Ejército de Liberación Nacional.
Pucha, qué ¿no? jodido. O sea, es que por eso que muchos cuando tratan de desmistificar al Ejército de Liberación Nacional, simplemente hablan de que eran un grupo de personas a la cabeza de un cubano argentino que vinieron a meter balas. O sea, no era los hermanos Peredo, o sea, Inti y Coco que estaban con el Che, porque Chato todavía estaba en Rusia estudiando medicina. Chato regresa cuando se entera que el Che murió y que no sabía si sus hermanos habían muerto. Él regresa de Rusia hasta Cuba, ¿no? Pero solamente murió uno en la guerrilla y, bueno, quedaba Inti, que, que fue el que quiso seguir adelante con el proyecto del Che. Inti, compañero veniano, ¿no? Tenemos pues ya muchas personas que han estado en toda esa red urbana del Ejército de Liberación Nacional, donde se ha ido viendo, o sea, ha habido pues, o sea, como les he dicho, había marchas, había protestas, había huelgas de hambre al interior de las universidades, ¿no? Eh, y generando homenajes al interior de la universidad al primero y segundo año de la muerte del comandante. Entonces, fueron momentos bastante efusivos, donde se quiso continuar con el tema, eh, el tema ideológico. Entonces, eso es que hace, que hace ver que no conocemos mucho nuestra historia, ¿no? Eh, porque, o sea, cuando hay algunos jóvenes, con las disculpas del caso, piensan que porque llevan una polera del Che en el pecho, o sea, la llevan como si no sienten mucha diferencia entre el Che o un cantante de rock, ¿no? O vamos y vamos a los 50 años de la muerte del comandante y, y se fueron a Valle Grande de mochileros, pero hay mucha esencia después de la muerte del Che y mucha esencia con la gente que lo acompañó en el combate, ¿no? Yo, o sea, hasta la parte geográfica de la escuelita, ¿no? O sea, ya no es la escuela donde lo mataron, el Che, donde están las plaquetas, actualmente no es una reconstrucción de lo que hubo en ese momento. Entonces, son temas que se han ido viendo, o sea, como la instrucción que se dio para cortar las manos. eh, y, eh, y eso fue una instrucción directa definida por la CIA para decir que se haga la identificación de las huellas digitales y se la mandó una a Cuba, ¿no? Para que sepan que había muerto. Y querían no solo las manos, querían que se haga el corte de la cabeza. Entonces, pero que no les hicieron caso. La CIA quería que se le corten las manos y que le corten la cabeza. Eh, pero todo ese tema de ese proceso, hasta de cómo los enterraron y, y no, y no quisieron dar parte de los lugares, o sea, tenía pues objetivos claros de que deberían acallar todo un proceso revolucionario que estaba tomando bastante fuerza. Si vamos eh, a, la, a las hemerotecas de nuestras ciudades y vemos los periódicos de esa época, se va a ver que Bolivia, desde el muerte del Che hasta la conclusión de Teoponte, que casi ha sido fines del 70, ¿no? O sea, toda esa etapa de conflictos, ha habido una serie de marchas, huelgas, protestas, dinamitazos, eh, pintaban todas las paredes contra el embajador de Bolivia de Estados Unidos en Bolivia y contra el gobierno. Fue una etapa muy, muy dura, o sea, para
el mismo gobierno, porque el pueblo pedía la expulsión de la CIA de Bolivia, ¿no? Entonces, hay pruebas contundentes de que tenía bases eh, estables de espionaje la CIA en la ciudad de La Paz, en el Alto de La Paz, desde donde tenía toda su gente distribuida en todos los sectores, infiltrándose en todas las organizaciones sociales de ese entonces. Exacto, Max. Sí, justo ahí va la próxima pregunta, en relación a un balance entre el imperialismo y la emancipación de los pueblos del siglo XX, que tú ya más o menos lo planteabas. Pero me gustaría que sobre ese mismo punto puedas hacer tal vez una puntualización más específica sobre estas cuestiones concretas que tú hablabas, ¿no? Por ejemplo, del vicepresidente de la CUP, de Rivas, que escapa de Bolivia, digamos, ¿no? Como ya decías tú, o, No, o no, de no esta escapa, o sea, cuestión. él ha sido rescatado, Ah, claro, es rescatado. fueron rescatados un grupo, ya, porque a la mayoría que los agarraban, los fusilaban, los agarraban, los fusilaban. Entonces ahí Pablo Ramos con toda la comisión, la Iglesia Católica y todos, fueron y los rescatan a un grupo de los sobrevivientes de Teoponte, y los cuales, después de que recibieron atención médica y demás, fueron, eh, tuvieron que ser, tuvieron que irse de Bolivia porque y recibieron asilo político en Chile.